tenemos que aprender a estar centrados a 3 niveles, queridos. El cuerpo es el inconsciente. El cuerpo es el inconsciente. El ejercicio físico son tan buenos para quitarse carga emocional. Entonces el cuerpo es inconsciente, hay que centrar el cuerpo, hay que centrar la mente y hay que centrar el corazón. Porque sabéis una cosa, todo vuestro kime es una palabra japonesa, vuestro poder interior va a depender de que estéis centrados a nivel corporal, mental y a nivel anímico, a nivel del corazón. ¿Sabéis de lo que hablo, que sí? Llamamos la felicidad al bienestar. Llamamos felicidad a la comodidad. Llamamos felicidad a la seguridad. Llamamos felicidad al estatus, es decir, ser alguien importante y a pertenecer a un grupo. Y esto le llamamos felicidad. Esto no es felicidad, esto es bienestar. Es diferente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque personas que han alcanzado un nivel enorme de comodidad, de seguridad en su vida, de estatus, de pertenencia, siguen notando un vacío en su vida. Los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Y ya podemos tener y tener y tener y tener, que estamos llenando un pozo distinto del pozo del ser. Y mientras no llenemos el pozo del ser, seguiremos notando ese vacío. ¿Es verdad que se viaja más cómodo en un coche bueno que en un coche no tan bueno? Sí. ¿Es verdad que se come mejor en Alicante que en otros sitios? Sí. ¿Es verdad que se está mejor en este salón que estuviéramos todos apretados en una clase? Sí. ¿Y eso es importante? Sí. ¿Es la felicidad? No. ¿Venimos aquí a hablar del bienestar subjetivo? Sí. ¿Venimos solo a hablar del bienestar subjetivo? No. Venimos a hablar también de la felicidad. Entonces tenemos que ver qué es la felicidad. Ahora, las personas que han alcanzado un nivel de bienestar, de estatus, es decir, de reconocimiento, de valoración, etcétera, etcétera, cuando notan ese anhelo, ese vacío, y dicen, hay algo que le falta a mi vida y no consigo saber qué es, están tocando una puerta muy delicada, que es la puerta de la incertidumbre. Esta puerta es delicada porque cuando tú la cruzas, el mundo cambia. Y preferimos lo malo conocido o lo que no es tan malo y es cómodo a lo bueno por conocer. Ahora que tenemos aquí el mar tan precioso y vemos la línea del horizonte, muchas personas durante muchos años vivieron encerrados en los límites del horizonte porque consideraban que fuera solo había monstruos y dragones. ¿Y si no fuera así? ¿Y si hubiera un espacio de posibilidad para el ser humano? ¿Y si fuera, como decía uno de los 7 sabios de Grecia, Pítaco de Mitilene, la oportunidad es una puerta abierta a infinitas posibilidades? Y si el ser humano no solo necesitara el bienestar subjetivo, que claro que lo necesitamos, sino que además pudiera experimentar algo más profundo que es la felicidad. Eso es lo que tenemos que explorar. Obviamente hay personas que se abren más a explorar en esa puerta porque sienten que no están experimentando nada de lo que le da un cierto tono de alegría o de entusiasmo a la vida. Son personas que están hartas de estar hartos. Estoy harto de estar harto. Tiene que haber algo más. Y como dice Leonard Cohen en su disco Anthem, hay una grieta en la pared a través de la cual penetra la luz. Hay algo en el ser humano, en nuestra profundidad, que siente que hay una dimensión dentro de nosotros que no estamos explorando y que si no la exploramos es muy difícil experimentar lo que es la felicidad. ¿Podemos experimentar el bienestar? Claro que sí, pero se nos escapa algo entre los dedos como si fuera agua, que es la felicidad. Pero ¿qué ocurre? Que también para las personas que están hartas de estar hartas, esa puerta es una puerta a la incertidumbre, y ante la incertidumbre el ser humano muchas veces se empequeñece. Ya hemos visto que hay una diferencia entre el bienestar subjetivo y la felicidad. Ahora vamos a ahondar más en cuál es la experiencia de los dos.
El bienestar subjetivo es lo que colma los sentidos. Yo me he tomado hoy un fideuà con tinta, o sea, fideuà negro, en vez de un arroz negro, un fideuà negro, que estaba riquísimo. Oye, riquísimo. Estaba colmando mis sentidos, claro que sí. Estaba viendo el mar, estaba en el Hotel Meliá aquí, estaba viendo el mar precioso, está colmando mi vista. Luego me han traído en un coche fantástico. Mi amigo Eduardo, bien, colma los sentidos. Eso es bienestar subjetivo. La felicidad colma el corazón. ¿Y cómo sabes que colma el corazón? Porque la experiencia de felicidad es diferente. Tiene una cualidad distinta, que la vamos a explorar. El bienestar subjetivo se experimenta, pues como lo que hemos visto antes, confort, agradable a los sentidos, te sientes cómodo, te sientes seguro, te sientes bien. La felicidad se experimenta como serenidad, lo que los griegos llamaban la ataraxia. Es decir, incluso en las dificultades no pierdes el ánimo. Cuando las cosas te van bien, no se te sube la nariz. Es como una paz interior que no depende de lo que te pasa, que irradia desde lo que eres. Lo segundo es la alegría, es una alegría, es decir, que no es estar contento, es una alegría, pero ya sabéis que la alegría está muy castigada hoy en día. Tú vas alegre, una persona alegre, poner cara alegre, por favor. Vas alegre por la vida y alguien te dice, Mario, ¿qué te pasa? Dice, no, que estoy alegre. Dice, ¿pero te ha pasado algo? ¿Te han ascendido? ¿Te ha tocado? No. Te dice, wow, qué rarito está este. Wow. La alegría está castigada, parece que hay que ir serios por la vida. Entonces hay una alegría que irradia, que no se siente el contento de que me ha tocado una lotería o que me han regalado una cosa que me gusta, es algo más profundo. Y lo tercero es una confianza esencial en la vida. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando uno conecta con esto deja de tener miedo. Dejas de tener miedo. Porque te sientes sostenido por el universo. Cuando tú estás verdaderamente enfocado en una tarea y el mundo a tu alrededor desaparece, ¿qué tal haces esa tarea? ¿Mejor o peor? Si te estás distrayendo constantemente, bien. Si tú emprendes nuevas acciones, emprendes nuevos caminos y algo empieza a tensarte y a angustiarte, ¿tiendes a seguir avanzando o tiendes a retraerte? Y la creatividad. La creatividad es de las cosas más sensibles al estado emocional, porque depende fundamentalmente del hemisferio derecho, una gran conexión con el mundo emocional. Entonces, una persona que se sienta emocionalmente bloqueada, creativamente está anulada. También lo exploraremos. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Eficaz es cargarte una mosca con un cañón. ¿Te la cargas o no? Hay alguno que dice, no sé lo que habrás fumado, pero normalmente una mosca, le pones un cañón y te la cargas. Eso es eficaz, pero ¿consume o no consume recursos? Un montón. Ahora, si coges un matamoscas, esto es eficiente. Con pocos recursos consigues lo mismo. Y esto es lo más importante que os quiero mostrar respecto de la relación entre la felicidad y la productividad. Mirad, voy a utilizar esta cosa tan chula, ya veréis, a ver si funciona. Eso es, a ver, enséñamelo. Bien. Observar nivel de rendimiento. Esto es fantástico. Se queda bloqueado. Bien. Así se queda. Nivel de rendimiento, que es la productividad, la efectividad. Y abajo, nivel de presión interior. Esta es la curva de los profesores de Harvard, Yorkis y Dodson. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un nivel de presión adecuado, mi performance es alto. Pero cuando mi nivel de presión aumenta más de la cuenta, mi performance cae en picado. Cuando yo noto
que esa presión aumenta cuando no me siento valorado, cuando no me siento querido, cuando no me siento respetado, cuando soy incapaz de ver a la otra persona más allá de los juicios y me pongo a la defensiva, cuando me siento resentido, cuando tengo celos, todo eso aumenta la presión interior, es la base del sufrimiento humano y baja el performance. Os decía que Yorkis y Dodson no pudieron saber qué pasaba porque no había tecnología entonces, pero ahí sí existe. Y lo que existe es lo siguiente. ¿Veis? En color rojo está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal... del cerebro humano es el más importante en la productividad de una persona, porque es el cerebro ejecutivo, es el que te hace tomar buenas decisiones, ser más creativo, aprender más deprisa, enfocarte bien en las cosas. Lo interesante es que cuando una persona se siente amenazada por el otro, bien porque el otro es más brillante, bien porque el otro es menos respetuoso, pero se siente amenazado y pierde esa serenidad, esa confianza fundamental en la vida, se activan unos núcleos llamados amígdalas. Pero muy importante, siempre lo digo, y todavía hay personas que luego me preguntan angustiados, cuando hablo de las amígdalas, no hablo de estas. Hablo de unos núcleos en los lóbulos temporales del cerebro. Porque en una ocasión, se me olvidó decirlo, una persona casi se me cae redonda. Le miro y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Me dijo, no. Digo, ¿qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. ¡Qué penita! Estas son las amígdalas. Los lóbulos temporales. Entonces, cuando las amígdalas se activan, porque una persona se siente amenazada, o bien por la vida, o bien por los demás, o bien por las circunstancias. Cuando una persona se siente amenazada por la otra persona porque en lugar de ver la tristeza, el sufrimiento detrás del ataque, solamente ve la ofensa. Cuando una persona no deja... la herida a un lado, entendiendo que con la herida no se puede avanzar durante mucho tiempo y que el ser humano no hace cosas malas porque sea malo, sino que hace cosas lamentablemente incorrectas por su ignorancia, porque no ve. Cuando uno empieza a trabajar eso, la serenidad, la alegría y la confianza empiezan a penetrar con más intensidad en su interior. Eso hace que la eficiencia aumente.
Las amígdalas se tendrían que activar solo de forma oportuna y proporcional, pero no lo hacen porque nuestra mente se encarga de mantenerlas siempre activas. Y voy a terminar en esta breve exposición que ojalá nos haya ayudado por lo menos a plantearnos ciertas cosas de la siguiente manera. Mirad, en una ocasión estaba con el profesor Howard Gardner aprendiendo temas de inteligencias múltiples con él, que fue el creador de la teoría de inteligencias múltiples, y conocí una mujer fascinante. Era una mujer muy extraña, porque yo le hablaba, tardaba en contestarme y al cabo de un rato me contestaba. Y entonces empecé a pensar que tenía un problema de audición, que tenía algún tipo de sordera. Yo empecé a mirar así, no soy muy discreto, empecé a hacer así. Dice, Mario, ¿te pasa algo? ¿Estás perdiendo el equilibrio? Digo, no, es que estoy... Entonces le dije, es que me parece que contestas demasiado tarde y está pensando si a lo mejor un problema de audición. Y me dice, no. Dice, no tengo un problema de audición, yo tengo una malformación o una alteración en el cerebro de tal manera que yo no oigo la voz humana. Yo la veo. Digo, ¿cómo que la ves? Y luego, efectivamente, hablando con neurocientíficos, me dijeron que esto existe. Es muy raro, pero existe. Ella veía una pantalla. Digital y aparecían escritas las palabras que yo hablaba, pero tardaban bastante en aparecer. Entonces ella no podía contestar hasta que no viera toda la pantalla. Entonces ella me dijo que había sufrido mucho porque la habían tratado como una estúpida. En lugar de entender que era un talento diferente, la habían tratado como una persona estúpida y había sido muy infeliz en su vida hasta que empezó ella a entender de qué iba esto del vivir. Y en una ocasión se fue a Nuevo México y a una escuela donde hay niños superdotados con niños que tienen distintos tipos de problemas y conviven. Ella empezó a dar clase a un niño al cual nadie había conseguido hacer que pudiera escribir recto. Entonces la escritura era para abajo o para arriba. Habían buscado neurólogos, pedagogos, nada funcionaba. Y entonces ella, que era arquitecto y tenía el título de Bellas Artes, empezó a enseñarle a dibujar, pero sobre todo empezó a enseñarle a confiar. Y de forma automática, este niño de repente corrigió la escritura. Es decir, hay una grandeza en todo ser humano que cuando generamos un espacio de confianza, de serenidad, de apoyo, de valoración y de ilusión, esa grandeza natural sale. Es como hace años en el Valle de la Muerte en California, que no crece nada, una primavera empezaron a salir flores. Y dijeron, ¿pero dónde están estas flores? ¿Cómo? Si aquí nunca hay flores. Sí, pero es que unos meses antes había llovido. Entonces, lo importante es que entendamos que cada uno podemos ser esta humilde lluvia y que lo sencillo...
está en cada persona. Que si tú a una persona la tratas con afecto, si tú a una persona la valoras, si a pesar de ser distinta a ti, no la tratas como distante, si en lugar de tolerar la diversidad, la celebras, si generas un espacio de escucha donde estás verdaderamente presente, de manera natural se produce esa reconexión que es la base de la felicidad. Y es cuando tú te sientes parte de todo. Reconectas contigo, con los demás y con la naturaleza. Y todos, sin excepción, yo el primero, vamos a tener que experimentar una digamos, lucha. Y esto es lo que aprendí de esta profesora, y con esto termino, la cual lo aprendió de los indios navajos. Esta mujer me contó una historia que es la esencia de la filosofía del pueblo navajo al que ella visitaba, aparte de ir a la escuela esta de los niños. Y esta historia mitológica, mítica, que llevan cientos de años repitiéndose los navajos entre sí, es la siguiente. Dentro de mí está teniendo lugar una gran batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Muchas gracias. Gracias.